¿Qué tal? Bienvenidos a este su canal desde mi humilde punto de vista. Reciban un cordial saludo de su amigo Marco Antonio, transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Pues bien, el día de hoy me mandaron por WhatsApp una, una imagen del licenciado Luis Mario Aguilar Morales. Luis María Aguilar Morales, este licenciado, es el que mañana va a decidir si se aceptan las firmas para juzgar a los expresidentes. Y en esta fotografía que me mandan de él se supone que obviamente no lo dijo, pero pues es una caricatura que están haciendo de él, donde dice, es ilegal juzgar a los expresidentes ratas que me regalaron este cargo a donde yo me estoy haciendo millonario. O sea, están dando a entender que no va a aceptar las firmas que se recaudaron para juzgar a los expresidentes. Y si no las acepta, definitivamente Andrés Manuel hoy en la mañanera dijo que va a tomar cartas en el asunto porque la verdad de una o de otra forma él quiere también meter una modificación al artículo 85 de la Constitución con el fin de que, eh, pues, que las consultas populares sean legales, porque él dice que va a estar el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y definitivamente también el poder popular, o sea, el pueblo, porque el pueblo quita y el pueblo pone, y la verdad es que él está con la ilusión de que sea el pueblo el que tome las decisiones de a dónde queremos llevar al país. Bueno, pues ojalá eh, este magistrado haga lo que realmente debe de hacer y ponga en primer lugar los intereses de México y no los intereses de él. Pero bueno, ya veremos qué pasa. También una suscriptora me hizo el favor de hacerme llegar una carta muy extensa que me voy a tomar la libertad de leérselas porque a mí en lo particular me pareció que todo el mundo debemos de conocer esto. Dice, perdón, pero sueño con un México libre de corrupción que siempre ha padecido. Un poco de la historia de nuestro pueblo para los chavos que la desconocen y desconocen el verdadero México. Dice, el 6 de julio de 1988 llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Tenemos que tener en cuenta que el 6 de julio del 88 fue cuando se hicieron las votaciones y salió electo Carlos Salinas de Gortari. Definitivamente él tomó posesión el 1 de diciembre. Siempre las tomas de posesión son los días 1 de diciembre del año de las votaciones. Pero en esta ocasión realmente el que había ganado era Cuauhtémoc Cárdenas, que venía por el partido, por el PRD, y estaba Cloutier, el papá de Tatiana Cloutier, estaba contendiendo por el PAN. Pero ya sabemos que a los del PAN se les compra con dinero, y sí dijeron que el que había ganado era Salinas de Gortari, y entra Salinas de Gortari. Y luego dice, en mayo de 1989 los diputados del PRI y del PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas, que establecía la venta de 250 empresas públicas al sector privado, como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, etcétera, etcétera, etcétera. El 27 de junio de 1999, legisladores del PRI y del PAN modificaron el artículo 28 constitucional
para privatizar el servicio público de la banca y crédito. Precisamente ya se había expropiado porque originalmente las bancas eran del sector privado y López Portillo las había expropiado. Todo esto me parece que fue el día de su informe, o sea que ha de haber sido un 1 de septiembre del año en que López Portillo salía, o sea, lo hizo prácticamente 6 meses antes de entregar el poder. Y estuvo en manos del gobierno el último año de López Portillo y los 6 años de Miguel de la Madrid. Posteriormente, en mayo, Carlos Salinas de Gortari otra vez regresa a la banca, al sector privado. 18 bancos, propiedad de la nación, a sus amigos y socios, como son los hombres más ricos del mundo. El 6 de enero de 1992 aprobaron reformas al artículo 27 constitucional para permitir la venta de tierras ejidales y comunales y el abandono a los campesinos. El 6 de mayo de 1992 modificaron la ley minera para concesionar la minería a particulares hasta por 50 años. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales y privatización de minas estatales. Salinas entregó 6.600.000 hectáreas de reservas nacionales a Peñoles y al Grupo México y Carso. Hoy las mineras poseen 25.386.611 hectáreas, el 13% del territorio nacional. El 22 de diciembre de 1992, PRI y PAN reformaron una ley para permitir que empresas privadas generaran electricidad. Hoy venden a la Comisión Federal de Electricidad casi el 50% de la luz que consumimos. Las plantas de la Comisión Federal de Electricidad están paradas o subutilizadas y estas empresas reciben 80,000 millones de pesos del presupuesto. El 5 de marzo de 1993, PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública, solo a nivel primaria y secundaria, y se dejó al mercado como si fuese una mercancía la educación media, superior y universitaria. A partir de entonces, cada año se rechazan a 300,000 jóvenes que aspiran a ingresar a esos ciclos. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que por falta de presupuesto no hay cupo para ellos en los planteles públicos. La matrícula de escuelas privadas creció del 16 al 37%. En pocas palabras, la educación en México se está privatizando y solo podrá estudiar quien tenga los recursos económicos. El PRI y el PAN aprueban el 22 de noviembre de 1993 el Telecán. Hoy en día, con este tratado, miles de campesinos han emigrado a los Estados Unidos y muchos que permanecen en nuestro país están desempleados y el 50% del territorio nacional está abandonado y desmantelado. El 17 de marzo de 1995, PRI aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%, mientras que el PAN simulaba estar en contra. El 12 de mayo de 1995, PRI y PAN informaron la ley para vender ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Zedillo fue contratado como asesor del Consejo de Administración Union Pacific Corporation, a la que entregó parte de la infraestructura ferroviaria del país.
El 23 de mayo de 1996 modificaron el sistema de ahorro para el retiro y entregaron las pensiones de millones de trabajadores a financieras privadas que administran turbiamente con comisiones muy altas y nula rentabilidad a los trabajadores. El 12 de diciembre de 1998, PRI y PAN aprobaron el FOBAPROA, convirtiendo las deudas de empresarios y banqueros en deudas públicas, que hoy asciende a 1.300.000 millones de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600.000 millones de pesos tan solo en intereses, sin dar un solo abono a capital. El 4 de diciembre del 2005 modificaron la ley del impuesto sobre la renta para permitir a las grandes corporaciones el diferir el pago de impuestos hasta en un 100%. Nuevamente, el 6 de julio del 2006 se comete otro fraude electoral, ahora en contra de Andrés Manuel López Obrador. En este caso, el PRI fue quien solapó este fraude electoral. El 22 de marzo del 2007 reformaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores del Estado a los banqueros. Los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos. El 24 de octubre del 2008, ambos aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos, que permite otorgar contratos inconstitucionales a empresas nacionales y extranjeras para explotar el petróleo y entregarles áreas del territorio nacional en exclusiva hasta por 25 años. Se licitaron contratos para la explotación de yacimientos en Tabasco tras un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto. El 20 de octubre del 2009, el PRIAN aprobó la Ley de Ingresos, donde se aumentó el IVA del 15 al 16%, se incrementó el impuesto sobre la renta de 28 a 30% y se autorizaron aumentos mensuales a las gasolineras, el diésel, el gas y la luz. El 2 de julio del 2012 nuevamente se comete otro fraude electoral, por segunda vez en contra de Andrés Manuel López Obrador, comprando millones de votos y sobre todo derrochando miles de millones de pesos antes de las elecciones. Siendo conservadores, de mínimo compraron 5 millones de votos. El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre del 2012 en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Presidente de la República Enrique Peña Nieto, Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional, Cristina Díaz Salazar, presidente interina del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática, y Partido Verde Ecologista de México, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del acuerdo del 28 de enero del 2013. Este pacto no es tal, es una conjura contra México, ya que acordaron aprobar 11 reformas nocivas contra los mexicanos, como son la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal hacendaria, reforma en telecomunicaciones, reforma del sector salud, reforma energética y ley general de aguas. El 11 de diciembre del 2013, el PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México, y aprobaron la reforma energética, que no es otra cosa que la entrega de las ganancias del petróleo a empresarios privados. El 4 de marzo del 2015, el PRI, PAN y Partido Verde aprobaron la Ley General de Aguas, que no es otra cosa que la entrega de nuestro recurso líquido a las transnacionales. La mancuerna PRI y PAN aprueba en el Senado que agentes de Estados Unidos porten armas. El TTIP, tratado que se firmó en lo oscurito, quien está a punto de entrar es China, versa sobre libre tránsito de las personas. ¿Cuántos mexicanos conocen que quieren ir a Vietnam o a China? ¿Cuántos chinos crees que quieren venir a vivir a México?
trata de proteger a las empresas transnacionales, derechos de autor, etcétera. Autoriza que si una empresa es dañada puede exigir al gobierno que le cobre a los ciudadanos. Todo lo anterior no es más que una pequeña semblanza del carácter delincuencial de los partidos políticos neoliberales al servicio de la oligarquía, que amén de gigantescos atracos al presupuesto nacional por parte de las élites económicas políticas del país, sin siquiera recordar la Casa Blanca, la estafa maestra, la liberación de Lester, el avión presidencial más costoso del mundo, la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso de Raúl Salinas, el gobernador precioso de Javier Duarte y de los 22 exgobernadores priistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusados de desvíos de recursos que suman 258.829.185.000 pesos de deuda pública, corrupción e impunidad de guachicoleros de cuello blanco hasta secretario de Estado. Va siendo hora de poner manos a la obra para desplazarlos del poder y gobernar nosotros los trabajadores y el pueblo de una manera diferente y sin arbitrariedades. Las cosas no están para hacer bromas. Lo que se está descubriendo en México es verdaderamente serio y peligroso. Aprovecharemos estos negros momentos para que la mayor parte de la gente se entere y tome conciencia de lo grave de la situación. Estamos frente a un problema mucho más grave de lo que creíamos. Nuestro presidente está tocando las fibras más sensibles de la mafia del poder, el cáncer que durante años ha imperado en México, corrupción acompañado de impunidad. México está devastado. Se necesita la unidad de todos los mexicanos para rescatar y recuperar la riqueza de nuestro país. Es la hora de que la raza de bronce, la raza azteca, la raza morena, se solidarice con las acciones y todas las medidas que nuestro presidente está emprendiendo, todo en beneficio del gran pueblo de México. Hagamos un esfuerzo por esta causa, aunque no estén convencidos de enviárselo a muchos, envíenlo del mensaje, porque la verdad deseamos que esto sea multiplicador. Bueno, sin más por el día de hoy, se despide de ustedes su amigo Marco Antonio, pidiéndoles que por favor me dejen sus comentarios al final del video. Si les gustó el video, denle like, dedito para arriba. Si no están suscritos, suscríbanse. Que pasen la mejor de las noches y que mi Padre Dios los colme de bendiciones. Nos vemos más tarde en Renacimiento 2020.